Hubo un tiempo, no hace tanto, en que el futuro de los viajes no pertenecía a los aviones, sino a gigantes, catedrales de aluminio y tela que flotaban silenciosamente a través de los cielos, cruzando océanos con la gracia de las nubes. Eran la cúspide de la ingeniería, el lujo y la ambición humana. Hoteles de lujo en el aire, donde los pasajeros cenaban en comedores con vistas panorámicas, dormían en cómodas cabinas y paseaban por cubiertas de observación mientras el mundo se deslizaba debajo de ellos. Esta era la era dorada de los dirigibles. Y su rey indiscutible, la joya de la corona de la flota Zeppelin y el orgullo de una nación en ascenso, era el LC-29, el Hindenburg. En tan solo 36 segundos, el sueño se convirtió en una pesadilla. El símbolo del progreso tecnológico se transformó en un infierno de hidrógeno ardiente. El 6 de mayo de 1937, el mundo observó, en directo y con horror, cómo el dirigible más grande y seguro jamás construido era consumido por las llamas mientras intentaba aterrizar. La tragedia del Hindenburg no solo se cobró 36 vidas, aniquiló una industria entera y puso fin para siempre a la era de los gigantes del aire. Pero más de 80 años después, la pregunta fundamental sigue atormentando a historiadores e ingenieros. ¿Qué salió mal? ¿Fue un trágico y extraño accidente, una cadena de mala suerte y física implacable? ¿O fue algo mucho más siniestro? Un acto de sabotaje diseñado para derribar un potente símbolo de la Alemania nazi en vísperas de la guerra. Esta es la verdadera historia del desastre más famoso del siglo XX. Para comprender la magnitud de la tragedia, primero debemos comprender la magnificencia del sueño. A principios del siglo XX, el conde alemán Ferdinand von Zeppelin había perfeccionado el dirigible rígido, una maravilla de la ingeniería que prometía revolucionar los viajes de larga distancia. Después de la Primera Guerra Mundial, a pesar de las restricciones impuestas a Alemania, la compañía Zeppelin, bajo el liderazgo del visionario Dr. Hugo Eckener, continuó desarrollando estas aeronaves. Su obra maestra, el Graf Zeppelin, se convirtió en una celebridad mundial en los años 20 y 30, completando la primera vuelta al mundo y realizando cientos de vuelos transatlánticos con un récord de seguridad impecable. Viajar en el Graf Zeppelin era la definición del lujo. Era más rápido que cualquier barco y infinitamente más cómodo que los primeros y rudimentarios aviones de pasajeros. Los viajeros disfrutaban de comidas gourmet, cabinas privadas y salones con ventanas inclinadas que ofrecían vistas espectaculares. La era del dirigible parecía no tener límites, y la compañía Zeppelin estaba lista para dar el siguiente paso: construir un gigante aún más grande, más rápido y más lujoso. Su nombre sería el LC-129 Hindenburg, en honor al venerado mariscal de campo y presidente alemán Paul von Hindenburg. La construcción del Hindenburg comenzó en 1931. Fue una proeza de la ingeniería. Con una longitud de 245 metros, casi 3 veces el tamaño de un Boeing 747 y un diámetro de más de 41 metros, era la aeronave más grande jamás construida. Su esqueleto estaba hecho de duraluminio, una aleación ligera y resistente, formando una estructura increíblemente compleja de anillos y vigas longitudinales. Dentro de esta estructura se encontraban 16 enormes bolsas de gas, hechas de múltiples capas de algodón y piel de vaca tratada, diseñadas para contener el gas que lo haría flotar. Su exterior estaba cubierto por miles de metros cuadrados de tela de algodón, tratada con múltiples capas de dope, un barniz especial diseñado para protegerla de los elementos, hacerla hermética y reflejar la luz solar para evitar el sobrecalentamiento del gas interior. 4 potentes motores diésel de Mercedes-Benz le daban una velocidad máxima de más de 135 kilómetros por hora. Pero en el corazón de esta maravilla tecnológica se encontraba su talón de Aquiles, una decisión que, en retrospectiva, sellaría su destino. El Hindenburg fue diseñado originalmente para usar helio.
El helio es el segundo gas más ligero y tiene una ventaja crucial. Es inerte, no arde, es completamente seguro. El problema era que, en la década de 1930, el único país que producía helio en cantidades comerciales era Estados Unidos. Y debido a su valor estratégico militar, la ley estadounidense, concretamente la Ley del Helio de 1925, prohibía estrictamente su exportación. El doctor Eckener viajó personalmente a Washington y se reunió con el presidente Franklin D. Roosevelt para suplicarle que hiciera una excepción para el Hindenburg, argumentando que era una nave civil de pasajeros. Pero la petición fue denegada. El gobierno estadounidense no confiaba en la creciente militarización de la Alemania nazi. Con el helio fuera de alcance, la compañía Zeppelin se vio obligada a rediseñar el Hindenburg para usar el único gas de elevación alternativo disponible en grandes cantidades: el hidrógeno. El hidrógeno es el gas más ligero de todos, proporcionando una mayor capacidad de carga que el helio. Pero tiene una desventaja catastrófica: es extremadamente inflamable. Una sola chispa, en presencia de oxígeno, es todo lo que se necesita para crear una explosión devastadora. Los ingenieros de Zeppelin eran muy conscientes de este peligro. Diseñaron el Hindenburg con medidas de seguridad sin precedentes. Se prohibió fumar en cualquier lugar, excepto en una sala de fumadores presurizada y especialmente aislada. La cocina era totalmente eléctrica para evitar llamas abiertas. Los miembros de la tripulación usaban zapatos con suelas de corcho para no generar chispas. Se tomaron todas las precauciones imaginables. Creían que habían domado al hidrógeno. Estaban trágicamente equivocados. En 1933, mientras el Hindenburg estaba en construcción, Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania. Rápidamente se dieron cuenta del inmenso potencial propagandístico de estas majestuosas aeronaves. Cuando el Hindenburg finalmente realizó su primer vuelo en marzo de 1936, el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, ordenó que se pintaran enormes esvásticas en sus aletas de cola. El dirigible, que Eckener había concebido como un símbolo de paz y cooperación internacional, se convirtió en un imponente emblema del poder y la superioridad tecnológica del Tercer Reich. Su primer gran acto público fue volar sobre el estadio de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, un espectáculo que asombró al mundo. A pesar de su uso como herramienta de propaganda, el Hindenburg comenzó su servicio comercial transatlántico en 1936 y fue un éxito rotundo. Completó 17 viajes de ida y vuelta a través del Atlántico, transportando a más de 2.600 pasajeros con total seguridad y una puntualidad casi perfecta. El público lo adoraba. Los ricos y famosos hacían cola para conseguir un billete. La confianza en la seguridad del hidrógeno era total. El primer año de servicio del Hindenburg fue una temporada de triunfos que pareció silenciar a todos los escépticos. La era de los dirigibles de pasajeros parecía más brillante que nunca. El 3 de mayo de 1996, el Hindenburg despegó de Frankfurt para su primer vuelo transatlántico de la temporada. A bordo viajaban 36 pasajeros y una tripulación de 61 hombres bajo el mando del capitán Max Pruss. También estaba a bordo, como observador y comandante de la flota Zeppelin, el legendario capitán Ernst Lehmann, uno de los pilotos de dirigibles más experimentados del mundo. El viaje a través del Atlántico fue, en su mayor parte, rutinario. Se encontraron con fuertes vientos en contra, lo que retrasó su llegada a la estación aérea naval de Lakehurst, en Nueva Jersey, unas 12 horas. Este retraso significaba que, en lugar de un aterrizaje a primera hora de la mañana, ahora se acercarían a la costa estadounidense en la tarde del 6 de mayo. A medida que el Hindenburg sobrevolaba Nueva York, la gente salía a las calles para maravillarse con la vista del gigante plateado pasando silenciosamente sobre sus cabezas. Era un espectáculo que nunca dejaba de impresionar. Pero en Lakehurst, el tiempo estaba empeorando. Una línea de tormentas eléctricas se movía a través de la zona. El comandante de la base, Charles Rosendahl, se comunicó por radio con el capitán Pruss, recomendándole que retrasara el aterrizaje hasta que pasara la tormenta.
Bruce estuvo de acuerdo y pasó varias horas volando en círculos sobre la costa de Nueva Jersey, esperando una ventana de buen tiempo. En tierra, la expectación era alta. Un equipo de más de 200 hombres de la Marina estaba listo para ayudar en el aterrizaje, manejando las pesadas cuerdas de amarre. Había una multitud de espectadores, familiares y, lo más importante para la historia, un nutrido grupo de periodistas, fotógrafos y camarógrafos de noticiarios. Entre ellos se encontraba un reportero de radio de Chicago llamado Herbert Morrison, que estaba allí para grabar un reportaje sobre la llegada del dirigible. Su descripción, grabada en discos de acetato para una transmisión posterior, se convertiría en el testimonio más famoso y desgarrador de un desastre jamás registrado. Finalmente, alrededor de las 7 de la tarde, el tiempo mejoró. La lluvia cesó y los vientos se calmaron. El capitán Bruce decidió que era seguro intentar el aterrizaje. El Hindenburg se acercó lentamente al mástil de amarre, volando a una altitud de unos 180 metros. El sol ya se había puesto, y el dirigible era una silueta masiva contra el cielo crepuscular. Desde el suelo, Herbert Morrison comenzó su narración, describiendo la majestuosidad de la escena. «El barco está aquí, amigos. Una vista maravillosa», decía con voz tranquila. Para aterrizar, el dirigible necesitaba liberar algo de hidrógeno para descender y equilibrarse. Además, tenía que estar perfectamente equilibrado. La tripulación corría por las pasarelas internas, moviendo el lastre y controlando los niveles de gas. A las 7:21 de la tarde, el Hindenburg estaba casi en posición. Desde la proa del dirigible se dejaron caer las cuerdas de amarre. Eran cuerdas gruesas y húmedas por la lluvia reciente. En el momento en que esas cuerdas tocaron el suelo mojado, el destino del Hindenburg quedó sellado. A las 7:25 de la tarde ocurrió lo impensable. Testigos en tierra vieron un pequeño parpadeo, una especie de resplandor azulado cerca de la aleta superior en la parte trasera del dirigible. Algunos pensaron que era un efecto de la luz, pero no lo era. Era el principio del fin. En una fracción de segundo, una pequeña llama naranja floreció en ese mismo punto. Era apenas visible, pero era el heraldo del infierno. El hidrógeno, que se había estado escapando de una de las celdas traseras, había encontrado una chispa. Lo que sucedió a continuación desafía la descripción por su velocidad y ferocidad. La llama inicial, alimentada por casi 200.000 metros cúbicos de hidrógeno puro, se convirtió en un rugido. En menos de un segundo, una bola de fuego masiva envolvió la sección de popa del dirigible. La tela plateada, que momentos antes brillaba con elegancia, se desintegró, revelando el esqueleto de duraluminio contra un fondo de fuego apocalíptico. El grito ahogado de la multitud en tierra fue ahogado por el rugido del infierno que se había desatado en el cielo. En su cabina de radio, la voz de Herbert Morrison pasó de la narración profesional al pánico y la incredulidad. «¡Ha estallado en llamas!», gritó. Su voz, quebrada por la emoción, se convirtió en el audio de la tragedia. «¡Se está estrellando! ¡Se está estrellando! ¡Es terrible! ¡Miren eso! ¡Salgan de en medio, por el amor de Dios!». Mientras la cola del Hindenburg, ya convertida en un esqueleto ardiente, se desplomaba hacia el suelo, la proa se elevaba desesperadamente hacia el cielo, como una bestia herida en su último estertor. Las llamas, con una velocidad aterradora, corrieron a lo largo del casco de 245 metros, consumiéndolo todo a su paso. Dentro del dirigible, el pánico se apoderó de los pasajeros y la tripulación. Los que estaban en los salones de observación vieron cómo el mundo se inclinaba violentamente y cómo las paredes de tela a su alrededor desaparecían, reemplazadas por un muro de fuego. La estructura de metal se retorcía y gemía bajo el calor intenso. El suelo de la cubierta se vino abajo. La gente caía entre las vigas, hacia el corazón del infierno. El lujo y la tranquilidad de hacía unos segundos se habían transformado en una escena de caos y terror absoluto. Algunos, en un acto de desesperación, comenzaron a saltar.
Desde una altura de más de 50 metros, saltaban desde las ventanas panorámicas, prefiriendo una muerte segura en el suelo a ser consumidos por las llamas. Otros, atrapados en el interior, se vieron envueltos por el fuego. Los miembros de la tripulación, mostrando una valentía increíble, intentaron guiar a los pasajeros hacia las salidas, pero era una batalla perdida. El fuego era demasiado rápido, el calor, insoportable. En tierra, los valientes hombres del equipo de amarre, en lugar de huir, corrieron hacia el dirigible en llamas. Arriesgaron sus propias vidas para intentar sacar a los supervivientes que saltaban o se arrastraban fuera del amasijo de metal ardiente. Sus uniformes blancos quedaron ennegrecidos por el humo y el hollín. En solo 36 segundos, desde la primera llama hasta que los restos tocaron el suelo, todo había terminado. El Hindenburg, el palacio flotante, la maravilla del mundo moderno, ya no era más que un montón de escombros humeantes y retorcidos. El silencio que siguió al estruendo final fue casi tan impactante como el propio desastre. Un silencio roto solo por los gritos de los heridos y la voz entrecortada de Herbert Morrison, que seguía transmitiendo, llorando mientras intentaba describir la devastación. «No puedo hablar, amigos. Es lo peor que he visto nunca». De las 97 personas que había a bordo, 35 murieron. 13 pasajeros y 22 miembros de la tripulación. Un miembro del personal de tierra también perdió la vida. Milagrosamente, 62 personas sobrevivieron, muchas de ellas con quemaduras terribles. Sobrevivieron saltando en el último momento o porque la estructura que se derrumbaba los protegió de alguna manera del impacto y del fuego. El sueño de los dirigibles había muerto en un campo de Nueva Jersey. Y mientras el humo se disipaba, una pregunta comenzó a flotar en el aire. Una pregunta que perduraría durante décadas. ¿Qué había causado la chispa que desató el infierno? ¿Fue un simple y trágico accidente? ¿La culminación de una cadena de mala suerte? ¿O había una mano humana detrás de la catástrofe? El mundo exigía respuestas, y la búsqueda de la verdad apenas acababa de comenzar. Mientras los últimos restos humeantes del Hindenburg se enfriaban en el campo de Lakehurst, el mundo se despertaba con la noticia. Las imágenes del desastre, capturadas por los noticiarios, se proyectaron en cines de todo el planeta. La voz angustiada de Herbert Morrison resonaba en las radios de millones de hogares. Por primera vez en la historia, una gran tragedia tecnológica había sido presenciada en directo por los medios de comunicación, y el impacto fue profundo y visceral. El público, que hasta el día anterior veía los dirigibles como símbolos de un futuro glorioso, ahora los veía como trampas mortales flotantes. La confianza se había hecho cenizas junto con el Hindenburg, y en medio del duelo y la conmoción, dos naciones, Estados Unidos y Alemania, se unieron en una búsqueda desesperada de respuestas. El mundo necesitaba saber por qué. Inmediatamente después del desastre, se formó una junta de investigación conjunta, compuesta por expertos del Departamento de Comercio de Estados Unidos y altos cargos de la compañía Zeppelin y del gobierno alemán. La investigación fue increíblemente minuciosa. Interrogaron a cada uno de los supervivientes, tanto pasajeros como tripulantes. Analizaron los testimonios de cientos de testigos presenciales en tierra. Estudiaron las filmaciones y las fotografías del desastre, examinándolas fotograma a fotograma para trazar el origen y la propagación del fuego. Y peinaron los restos carbonizados del dirigible en busca de cualquier pista física. Desde el principio, surgieron varias teorías sobre la causa de la ignición. La primera, y más obvia, era el propio hidrógeno. Pero el hidrógeno no arde espontáneamente. Necesita una fuente de ignición. ¿Cuál fue esa chispa? La investigación se centró en tres posibilidades principales: un fallo mecánico, un acto de sabotaje o una descarga de electricidad estática. La teoría del fallo mecánico sugería que uno de los cables de tensión que mantenían la estructura del dirigible podría haberse roto durante las maniobras de aterrizaje.
Un cable roto, al moverse, podría haber rasgado una de las bolsas de gas de hidrógeno, provocando una fuga. Al mismo tiempo, el roce del metal contra metal podría haber generado la chispa fatal. Era una teoría plausible. El Hindenburg había sido sometido a un estrés considerable durante su vuelo, luchando contra fuertes vientos. Varios miembros de la tripulación informaron haber sentido una vibración inusual en la parte trasera del dirigible justo antes del aterrizaje, lo que podría haber sido un cable rompiéndose. Pero fue la teoría del sabotaje la que capturó la imaginación del público y de muchos de los investigadores. El Hindenburg no era solo un dirigible, era un símbolo del Tercer Reich. Las esvásticas en sus aletas eran un recordatorio constante de su origen. Con las tensiones en Europa aumentando y la guerra en el horizonte, la idea de que alguien quisiera destruir este emblema del poderío nazi no era descabellada. El comandante Charles Rosendahl, jefe de la base de Lakehurst y el principal experto en dirigibles de Estados Unidos, estaba convencido de que fue un sabotaje. Creía que una bomba de ignición, probablemente colocada en una de las celdas de gas por un pasajero o un miembro de la tripulación con simpatías antinazis, era la única explicación. Las sospechas se centraron en un pasajero en particular, Joseph Speer, un acróbata germano-estadounidense que viajaba con su perro y que había mostrado un conocimiento sospechosamente detallado de la construcción del dirigible. El FBI lo investigó a fondo, pero nunca encontró ninguna prueba que lo vinculara con el desastre. También se investigó a los miembros de la tripulación. La atención se centró en un técnico llamado Erich Spell, cuyo puesto de trabajo estaba cerca de donde se originó el fuego. Spell era un fotógrafo aficionado, tenía novia con conexiones comunistas y, según algunos, había expresado sentimientos antinazis. Murió en el desastre, por lo que no pudo defenderse. La teoría era que podría haber colocado una pequeña bomba de flash de magnesio, diseñada para explotar con un retardo. Es una teoría intrigante, pero, al igual que con Speer, nunca se encontró ninguna prueba concluyente. La teoría del sabotaje, aunque popular, seguía siendo pura especulación. Esto dejó a los investigadores con la tercera opción, la electricidad estática. Y fue esta la teoría que, con el tiempo, se convertiría en la explicación oficial y más aceptada. La teoría de la chispa estática, o hipótesis de la ignición eléctrica, fue defendida principalmente por el doctor Hugo Eckener, el padre de los dirigibles Zeppelin. Es una cadena de eventos que, aunque requiere una dosis considerable de mala suerte, es científicamente sólida. La teoría funciona así. Durante su vuelo a través de la tormenta, el Hindenburg había acumulado una enorme carga de electricidad estática en su cubierta exterior. Esto es normal para cualquier aeronave. Al mismo tiempo, se había producido una fuga de hidrógeno en una de las celdas traseras. La causa de la fuga podría haber sido un cable de tensión roto, como se mencionó antes, o simplemente una válvula defectuosa. Esto habría creado una mezcla altamente inflamable de hidrógeno y oxígeno en el aire, contenida dentro del casco del dirigible. El paso final y fatal ocurrió cuando el dirigible se preparaba para aterrizar. Las cuerdas de amarre, mojadas por la lluvia, fueron arrojadas desde la proa. En el momento en que estas cuerdas húmedas tocaron el suelo mojado, actuaron como un cable a tierra, conectando la estructura metálica del dirigible con la tierra. Esto provocó que la carga estática acumulada en el casco comenzara a descargarse. Sin embargo, la cubierta exterior de tela no era uniformemente conductora. Esto significaba que diferentes partes del casco podían tener diferentes potenciales eléctricos. La teoría postula que se formó una diferencia de potencial eléctrico entre una sección del casco y la estructura metálica interna. En algún punto, esta diferencia de potencial fue lo suficientemente grande como para que saltara una chispa, un pequeño relámpago en miniatura, entre la cubierta y el esqueleto de duraluminio. Esa chispa, saltando a través de la bolsa de aire llena de la mezcla de hidrógeno y oxígeno, fue todo lo que se necesitó para desatar el infierno. La Junta de Investigación Oficial
en su informe final, concluyó que esta teoría de la ignición eléctrica era la causa más probable. No se encontraron pruebas de sabotaje, y aunque un fallo mecánico no podía descartarse, la cadena de eventos de la electricidad estática explicaba todos los hechos conocidos. A pesar de esta conclusión oficial, el debate nunca ha cesado por completo. En los años posteriores surgieron otras teorías. Una de las más interesantes es la teoría de la pintura incendiaria, propuesta por el científico de la NASA Addison Bain en la década de 1990. Bain argumentó que el hidrógeno, aunque fue el combustible del fuego, no fue la causa de la ignición inicial. Él creía que la culpa la tenía el DOP, el barniz utilizado para recubrir la tela exterior del dirigible. Este barniz contenía materiales, como polvo de aluminio y óxido de hierro, que son componentes del combustible para cohetes sólidos. Según Bain, la cubierta del Hindenburg estaba, en efecto, pintada con el equivalente a pólvora. Su teoría es que la chispa estática no prendió el hidrógeno directamente, sino que prendió la cubierta de tela altamente inflamable. Este fuego inicial habría sido lo suficientemente caliente como para romper las bolsas de gas y luego encender el hidrógeno que se escapaba, creando la explosión masiva. Esta teoría es atractiva porque explica por qué el fuego se propagó tan increíblemente rápido a lo largo de toda la estructura, y por qué los testigos describieron el fuego inicial como si la propia piel del dirigible estuviera ardiendo. Sin embargo, otros expertos han cuestionado esta teoría, argumentando que la cubierta, aunque inflamable, no habría ardido con la velocidad explosiva que se vio en las filmaciones. Hoy en día, la mayoría de los historiadores y científicos creen que la verdad es probablemente una combinación de factores: una fuga de hidrógeno que creó la mezcla explosiva, una cubierta exterior tratada con materiales inflamables que ayudó a propagar el fuego, y una chispa de electricidad estática que lo inició todo. Una tormenta perfecta de física, química y mala suerte. Independientemente de la causa exacta, el efecto del desastre fue inmediato y devastador para la industria de los dirigibles. La confianza del público, que ya era frágil, se evaporó de la noche a la mañana. Nadie quería volver a subir a una de esas bombas de hidrógeno flotantes. El Graf Zeppelin, el hermano mayor del Hindenburg, fue retirado del servicio poco después del desastre. El Graf Zeppelin II, un dirigible aún más grande que estaba a punto de completarse, nunca entró en servicio comercial de pasajeros. Fue utilizado para algunos vuelos de propaganda y espionaje por los nazis y luego fue desmantelado en 1940 para que su aluminio pudiera ser utilizado en la construcción de aviones de guerra. La era dorada de los dirigibles, que había durado poco más de una década, había terminado. El futuro de los viajes aéreos pertenecería a los aviones, más rápidos, más pequeños y, sobre todo, percibidos como mucho más seguros. El legado del Hindenburg, sin embargo, trasciende la historia de la aviación. Se convirtió en un momento cultural definitorio. Fue la primera gran tragedia tecnológica capturada en film y audio y transmitida a una audiencia global. La imagen del dirigible en llamas se imprimió en la conciencia colectiva, un símbolo icónico de un sueño que se convirtió en pesadilla. El angustiado reportaje de Herbert Morrison se convirtió en una leyenda de la radiodifusión, un ejemplo del poder del testimonio en directo, aunque su famosa frase, «Oh, la humanidad», no se transmitió en directo, sino que se escuchó al día siguiente. Su impacto fue inmenso. Por primera vez, el público no solo leyó sobre una tragedia, la escuchó, sintió la emoción cruda del momento, y eso lo cambió todo. La historia del Hindenburg es una historia de contrastes. Es la historia del ingenio humano y de sus fracasos, la historia del lujo y del terror, de la ambición y de la humildad. Es un recordatorio de que cada avance tecnológico conlleva sus propios riesgos y que a veces el precio del progreso se paga con fuego. El gigante plateado que una vez representó el futuro
yace ahora en los libros de historia, no como un triunfo de la ingeniería, sino como una advertencia de que incluso los sueños más grandiosos pueden desvanecerse en humo en cuestión de segundos. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis del desastre del Hindenburg. La historia de este gigante del aire es un testimonio de una era pasada, una era de elegancia, aventura y, en última instancia, de una tragedia inolvidable. Si te apasionan las historias que marcaron un antes y un después en nuestra historia tecnológica y humana, suscríbete al canal, deja tu comentario y no olvides activar las notificaciones. Hay muchas más historias de acero, fuego y sueños rotos que esperan ser contadas. Hasta la próxima.